Bendiciones con todos. Tema 36 de las verdades de la palabra de Dios. Hoy, Abel, el primer ser humano asesinado. Y utilizamos Génesis capítulo 4, versículo 8, que dice lo siguiente. Imagínense, el primer ser humano asesinado, porque el ser humano desde el principio se ha rebelado contra Dios. Ya hablamos que Caín no ofreció a Dios una ofrenda agradable, ¿sí? No le dio el lugar que corresponde. Entonces ya había la maldad en su corazón a tal punto que asesinó a su hermano. Dice el versículo 8, cierto día Caín dijo a su hermano, salgamos al campo. Mientras estaba en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Lo invitó a salir y su hermano inocente no sabía lo que iba a pasar y le quita la vida. Imagínense, el primer asesinato en la historia de la humanidad. ¿Y cuántos se han copiado? ¿Cuánto se ha multiplicado este pecado hasta el día de hoy? Son miles y millones de personas asesinadas injustamente, por la envidia, por el robo, por la codicia, por el odio, no sé por qué más, pero por estar sin Dios. Ahora, en el tema anterior, vimos cómo el pecado empezó a tomar control de la naturaleza de Caín, quien no pudo controlarlo y sin la ayuda de Dios terminó cometiendo el primer fratricidio de la historia de la humanidad. Por esto le recordamos que permita que Dios le ayude con sus pecados cuando son pequeños, antes que se conviertan en tragedias. En este estudio le mostraremos los efectos trágicos de la caída de la humanidad. Veremos también una comparación de las características de Abel con el Señor Jesucristo. En el capítulo 3 de Génesis se enfatizó la tentación sobrenatural de la serpiente y el pecado que fue contra Dios. Ahora en el capítulo 4 veremos el desarrollo de la naturaleza adámica después de la caída de la humanidad, en donde el pecado sucede contra el hombre, porque aquella persona que no teme al Señor no va a tener ningún respeto acerca de los derechos de su prójimo tampoco. En las Escrituras nos muestran cómo el pecado de Adán y Eva se extiende a todos sus descendientes, y esta naturaleza pecaminosa rápidamente se desarrolló en sus hijos, llevando a Caín a cometer un despiadado asesinato. Aquí vemos cómo la naturaleza del pecado tiende a crecer descontroladamente. Escuchemos lo que dice la palabra de Dios con respecto. Romanos capítulo 8, versículos 2 y 13 dice, por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer, pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Y 1 Juan capítulo 3, versículo 8 dice, sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio. Pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Qué maravilla, ¿no? Por eso Jesucristo vino a este mundo a acabar con el pecado en su primera venida, y en su segunda vendrá a establecer su reino en la tierra. San Juan capítulo 8, versículo 34 dice, Jesús contestó, les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19 dice, Jesús dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad, y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Qué buena noticia. En este pasaje se muestra
cómo el virus del pecado infectó a la descendencia de Adán y Eva, quienes experimentan en carne propia los devastadores efectos de su rebelión en el jardín del Edén. Nuestros primeros padres son testigos del asesinato de Abel y del exilio de su primogénito. Volvamos a leer el versículo 8 que dice: cierto día Caín dijo a su hermano: salgamos al campo. Mientras estaba en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y le mató. Otra lección que aprendemos en este capítulo es que, aunque no hubo testigos humanos del asesinato, no hay nada que se pueda esconder de la vista de Dios. Porque cuando el Señor le pregunta a Caín acerca de Abel, lo está haciendo para darle la oportunidad de que confesara su pecado y pidiera perdón. Pero la maldad de su corazón no le permitió confesarlo. Lucas capítulo 12, versículo 2 dice: llegará el tiempo en que todo lo que está encubierto será revelado y todos los secretos se dará a conocer. ¿Qué les parece? Ahora, cuando Caín dijo a su hermano: salgamos al campo, la traducción literal de este versículo omite lo que Caín en realidad le dijo a su hermano, ya que el texto simplemente dice: y Caín le dijo a Abel, su hermano, cuando estaban en el campo. Por lo que la adición artificial salgamos al campo que conocemos actualmente en las traducciones modernas de la Biblia viene de la interpretación hecha en la traducción griega de la Septuaginta. Esta adición, que ha sido aceptada por casi todos los comentaristas y estudiosos bíblicos. La complejidad para traducir esta frase viene de la palabra hebrea amar, que puede significar múltiples cosas. Primero, es un verbo polar, con interpretaciones opuestas, que pueden significar tanto exaltar, alabar, como despreciar, enojar. Por lo tanto, la primera opción de traducción sería: y Caín despreciaba a Abel, su hermano. La segunda alternativa es amar, también significa ver o estar al acecho. Por lo que la traducción diría: Caín caminaba por el campo acechando o buscando a Abel. Para resolver el dilema de este versículo, las traducciones actuales se han basado en la traducción griega propuesta por la Septuaginta y por otras versiones antiguas de la Biblia, que construyen el texto hebreo agregando la frase que Caín le dice a Abel: vamos al campo, para describir la forma en la que Caín persuade a su hermano para llevarlo al lugar apropiado para la ejecución de su malvado plan. Así que, si la interpretación del texto hebreo original en esta traducción es correcta, las acciones de Caín están fríamente calculadas para cometer un asesinato de forma premeditada, ya que ahí estaría lejos de sus padres o de cualquier otra persona que fuera testigo o que pudiera auxiliarlo, con el fin de poder matarlo. Génesis capítulo 4 versículo 8 dice: dijo entonces Caín a su hermano Abel: vayamos al campo. Y sucedió que, mientras estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. La palabra que nos da la clave en este versículo acerca de la premeditación del fratricidio es el verbo hebreo harak, que significa asesinar intencionalmente, por lo que hay una planeación por parte de Caín, ya que en hebreo tenemos otro verbo, rakta, utilizando el sexto mandamiento: no matarás, Hebreos 20:10, que también incluye homicidio sin premeditación. Génesis capítulo 27 versículo 41 dice: desde ese momento Esaú dijo a Jacob, porque su padre le había dado la bendición a él. Entonces Esaú comenzó a tramar: pronto haré duelo por la muerte de mi padre, después mataré Harat a mi hermano Jacob. Así que la frase vayamos al campo hace que el asesinato sea doblemente deliberado cuando busca llevar a Abel a un lugar donde estuviera indefenso. Después Dios iba a establecer
la pena de muerte dentro de las leyes que le dio a Moisés para los asesinos y violadores de víctimas indefensas y que no recibieron ayuda. Leamos esa información. Deuteronomio capítulo 22, versículo del 25 al 27 dice: pero si el hombre encuentra en el campo a la mujer comprometida y la viola, entonces solo el hombre debe morir. No le hagan nada a la joven. Ella no cometió ningún delito digno de muerte. Es tan inocente como la víctima de un homicidio. Dado que el hombre la violó en el campo, se dará por sentado que ella gritó, pero no había nadie para socorrerla. Y Deuteronomio capítulo 19, versículos 11 y 12 dice: pero supongamos que alguien está enemistado con un vecino y le tiende una emboscada a propósito y lo mata, y luego huye a una de las ciudades de refugio. En ese caso, los ancianos de la ciudad del asesino enviarán representantes a la ciudad de refugio para traerlo de regreso y entregarlo al vengador de muerte para que le quite la vida. ¿Qué les parece? Ahora, la frase "mientras estaba en el campo", la malicia en el corazón de Caín terminó en el asesinato de Abel, su propio hermano, a quien debería haber amado y protegido. Abel no le hizo ningún mal. De hecho, Jesús nos dice que Abel fue un hombre justo y el primer profeta que nos mandó Dios. Miren lo que dice Lucas capítulo 11, versículos 50 y 51. Jesús dijo: como consecuencia, esta generación se le hará responsable del asesinato de todos los profetas de Dios desde la creación del mundo, desde el asesinato de Abel hasta Zacarías, a quien mataron entre el altar y el santuario. Sí, de verdad se culpara a esta generación. Mire, existen características de Abel que en teología son llamados tipo o sombra, ya que son mencionadas en el Antiguo Testamento y que después son reveladas en el Nuevo Testamento. En el caso de Abel encontramos similitudes con Jesucristo que mostramos en la siguiente tabla. Escuche, Abel era un pastor. Jesucristo era el buen pastor. Abel presentó su ofrenda al Señor. Jesucristo es la ofrenda para el Padre. El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. Abel presentó el mejor cordero de su rebaño como ofrenda para el Señor. Jesús se ofreció a sí mismo como el sacrificio por nosotros, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios aceptó a Abel y a su ofrenda. Dios aceptó a Jesús y su trabajo en la cruz, y ahora Él está sentado a la diestra del Padre. Después de que Abel presentó su ofrenda, Dios públicamente testificó su aprobación. Dios públicamente testificó su aprobación de la ofrenda de Cristo con su resurrección entre los muertos. Abel fue odiado por su hermano. Caín estaba celoso de su hermano. Jesús fue odiado por sus hermanos, los judíos, y por el mundo. Por envidia, Caín mató a Abel. Jesucristo no murió de muerte natural. Él fue traicionado y crucificado por manos de malvadas. Abel tuvo un final trágico en las manos de su propio hermano. Jesucristo, que vino a este mundo como un judío, tuvo un final trágico que pudo ser evitado por los judíos, pero ellos prefirieron liberar al criminal Barrabás en lugar de Jesús. Después de la muerte de Abel, Dios declaró que su sangre había clamado a él desde la tierra y un castigo severo era requerido por su parte. Después de la muerte de Jesucristo, sus asesinos han sido severamente castigados por Dios. Mire ese contraste importantísimo. Ahora, volvamos a Génesis. Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. El asesinato de Abel es considerado por muchos como el primero, pero en realidad es el segundo homicidio en la historia de la humanidad si tomamos en cuenta que Satanás fue el primer asesino al hacer que Adán y Eva comieran del fruto prohibido con engaños, lo que hizo que nuestros primeros padres murieran y que todos sus descendientes heredaríamos la muerte desde el principio, como explica Jesucristo. Mire, San Juan capítulo 8, versículo 24. Jesús dijo:
pues todos ustedes son hijos de su padre, el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con la naturaleza, porque es mentiroso y padre de la mentira. El asesinato que cometió Caín fue especialmente monstruoso porque lo cometió a través del engaño deliberado contra su hermano, un hombre inocente, como ya vimos, probablemente influenciado por el mismo Satanás, quien buscaba frustrar la línea mesiánica desde Génesis, o de eliminar a la semilla de la mujer, eliminando cualquier amenaza a su reino en la tierra o su propia existencia, como nos explica el apóstol Juan cuando menciona que Caín pertenecía a la semilla del diablo, y por sus malas acciones se mostró a sí mismo como el hijo del diablo. 1 Juan capítulo 3 versículo 12 dice: debemos ser como Caín, no debemos ser como Caín, quien pertenecía al maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque Caín hacía lo malo y su hermano hacía lo recto. Tremendo, ¿no? La intervención de Satanás podría explicar el porqué de la reacción de Caín. Cuando su ofrenda fue rechazada, su respuesta fue mucho más severa que cualquiera de las reacciones de sus padres cuando fueron confrontados por Dios desde su transgresión. Ellos recurrieron a excusa y autoexoneración, pero no recurrieron a la violencia. Pero Caín, quien ni siquiera sabía lo que era una muerte humana, al ser incapaz de contener su resentimiento, sus celos desenfrenados y su amargura, descartó toda su ira sobre el único chivo expiatorio posible, Abel, nadie más. Pero después de seguir los malos consejos de Satanás, quien solo lo tentó sin forzarlo a que cometiera este atroz acto, nunca pensó en que después de haber eliminado a Abel, su dilema sería el que hacer con Dios. La batalla espiritual que hubo con los hijos de Adán y Eva se ha repetido durante toda la historia de la humanidad. Por ello somos advertidos en el libro de Judas para que nos alejemos de los pasos de Caín. Y no solo incluye el asesinato, sino también otros pecados como tener una voluntad egoísta como Caín, la búsqueda de ganancias oportunistas a través de engaños como Balaán, de rebelión para usurpar la posesión de Aarón como Coré, y que ha evolucionado a través del tiempo, llevando a las personas a crear filosofías que niegan que toda la raza humana haya pecado desde la caída de Adán. Niegan que la naturaleza humana sea esencialmente malvada, incurablemente perversa y bajo la maldición de Dios. Por lo tanto, declaran que la naturaleza humana es esencialmente buena y que solo se necesita desarrollar la moralidad y la cultura para poder dar buenos frutos aceptables para Dios, en forma de obras desinteresadas, carácter moral y obras de caridad. ¿Qué les parece? Tremendo engaño de Satanás. Judas versículo 11 dice: ¿qué aflicción les espera? Pues siguen los pasos de Caín, quien mató a su hermano. Al igual que Balaán, engañan a la gente por dinero y, como Coré, perecen en su propia rebelión. ¡Wow! Por las mentiras se han ido acumulando a lo largo del tiempo al punto en el que los seguidores de los pasos de Caín niegan que el hombre haya sido expulsado de la presencia de Dios y que haya un gran abismo entre Dios y la humanidad. Pero unado a esto, también niegan que ese abismo solo puede ser superado por la cruz de Cristo y a través de él, y su redención yace el único camino de regreso al Padre. San Juan capítulo 14 versículo 6, que dice: Jesús contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Está muy claro, ¿no es cierto?
Ni por Pedro, ni por María, ni por Juan, ni por nadie, solo por Jesús. Caín y Abel son los representantes de dos grandes grupos de personas: las no creyentes y los creyentes vueltos a nacer, aquellos que confían en que sus propias obras los van a salvar, y aquellos que confían en la obra consumada de Cristo en la cruz, aquellos que insisten en la salvación por méritos humanos y aquellos que están dispuestos a ser salvados por la gracia divina. Caín negó su condición pecadora y se negó a aceptar el remedio provisto por Dios, mientras que Abel reconoció su pecaminosidad, creyó en el testimonio divino, puso su fe en nuestro sustituto sacrificial para ser considerado justo delante de Dios. Abel es el primer humano que murió siendo justo y recto. Él es el primero que fue al cielo. Mateo capítulo 18, versículo 3 dice, Jesús dijo, entonces dijo, les digo la verdad, a menos que se aparten de sus pecados y vuelvan como niños, nunca entrarán al reino de los cielos. Nunca. Nunca. Para ir concluyendo este tema, nos gustaría mencionar de cómo en el caso de Abel veremos a través de las escrituras que Yahweh constantemente pone en el centro a las personas que el mundo orilla o los desprecia. Mira lo que dice Marcos capítulo 9, versículo 35. Jesús se sentó y llamó a los 12 discípulos y dijo, quien quiera ser el primero debe tomar el último lugar y ser el sirviente de los demás. No tiene que ver aquí nada el orgullo. Primera de Samuel capítulo 16, versículo 7 dice, pero el Señor le dijo a Samuel, no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Santiago capítulo 1, versículo 27 dice, la religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y las viudas en sus aflicciones y no dejar que en el mundo los corrompa. Él escogió a Abel en lugar de Caín, aun cuando su madre lo llamó vanidad o sin sentido. El ejemplo fundamental del trabajo de Dios en el mundo fue Jesucristo, quien fue víctima de la injusticia, acusado falsamente y en secreto, y quien murió oprimido e indefenso por la envidia de las autoridades religiosas de Jerusalén. Todo esto para darnos la salvación no por nuestros propios logros, buenas obras y esfuerzos morales, sino a través de admitir humildemente nuestra incapacidad para alcanzar el estándar de la perfección de Dios, la necesidad de un Salvador y confiando totalmente en Jesucristo para entrar en su reino. Este pasaje nos da el ejemplo de Abel, quien obedeció todos los mandamientos del Señor como lo hizo Abraham. Y por ello, él fue bendecido y nosotros también seremos si hacemos a Jesucristo el Señor de nuestras vidas. Dice Génesis capítulo 26, versículo 5, el Señor cumplirá sus promesas. Yo haré esto porque Abraham me escuchó y obedeció todos mis requisitos, mandatos, decretos y estatutos. ¿Qué les parece estas maravillosas verdades de la palabra de Dios? Hay que buscar al Señor Jesucristo de todo corazón. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro Señor. ¿Sí? Mire cómo la palabra de Dios nos va enseñando paso a paso los acontecimientos. Nos va explicando. Y Dios no oculta nada. Dios confronta con la verdad, porque su palabra es la verdad. Entonces, asimismo, con esta verdad, nosotros aquí le presentamos la oración de fe para que usted venga a la verdad, para que usted pueda comprender la verdad, para que usted pueda poner en práctica la verdad. Acepte a Jesucristo, reconózcalo como su Señor y Salvador y deje que el Espíritu Santo le guíe a hacerlo. Repita la oración con todo su corazón que dice así. Querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna.
Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. ¿Aceptó a Cristo? Es la mejor decisión que usted ha hecho en toda su vida. Ahora, venga todos los días a la palabra de Dios, medite en ella, deje que ella le enseñe, deje que esa palabra le haga crecer, busque obedecerla, ¿sí? Siga los buenos ejemplos que están en la palabra de Dios, no siga los ejemplos malvados como Caín, siga el ejemplo de Abel, entre otros. Busque obedecerla, aplicarla y después, ¿por qué no predicarla también? Tenga tiempos de alabanza, tiempos de oración y le contamos que hay espacio para usted y su familia en la iglesia. Venga, acá juntos. Yo estoy aprendiendo con ustedes. Sigamos aprendiendo estas maravillosas verdades. Amén. Oremos. Padre, qué maravillosa que es tu palabra. Nos recuerda cada día nos recuerda, cada día nos enseña, Señor. Cada día nos enseña cómo debemos vivir. Cada día nos enseña las cosas que debemos hacer, mi Dios. Aquí nos enseña que si no paramos con el pecado, mañana vamos a cometer gravísimos errores. Caín no paró con su pecado y se convirtió en el primer asesino. Mató a su hermano. Espíritu Santo, ayúdanos. Toma el control de nuestra carne porque nuestra carne es rebelde, solo quiere pecar. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos. Danos una porción de tu Espíritu Santo para que hagamos tu voluntad, Señor. Padre, gracias te damos. Gracias te damos por esta palabra, que sea llevada esta palabra por todos los rincones del mundo, que sea aceptada esta palabra, que sea escuchada esta palabra, que esta palabra no llegue vacía, que esta palabra traiga cosecha de hijos e hijas para tu reino, mi Dios, para gloria y honra de tu nombre, mi Dios. Que las naciones sepan, que las personas sepan que tu palabra tiene poder, que tu palabra se ejecuta y que tu palabra se cumple, Señor. Gracias te damos, Señor, gracias, mil gracias te damos en el nombre del Señor Jesucristo. Y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando esta palabra a otros que necesitan también conocer tus maravillosas verdades. Y nosotros desde acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.